William James, nacido en Nueva York en 1842, es considerado una de las figuras más importantes y decisivas de la historia de la psicología. Sus ideas, siempre provocativas y a menudo contrarias al pensamiento dominante en su época, constituyeron uno de los orígenes principales de la perspectiva funcionalista en psicología, ligada profundamente al evolucionismo de Darwin. Su obra supone un salto cualitativo desde la antigua psicología de las facultades, ligada a la ciencia del alma, hacia una concepción evolucionista y naturalista de la mente humana. William James nació en el seno de una familia acomodada que proporcionó a sus hijos una educación poco convencional entre la costa este de Estados Unidos y Europa. Fue el mayor de 5 hermanos, entre los que se encontraban el célebre escritor Henry James y Alice James, su hermana pequeña, que se convertiría con el tiempo en un icono feminista. Su abuelo paterno fue un aventurero y adinerado hombre de negocios cuya fortuna permitió a la familia James vivir durante mucho tiempo de las rentas. Su padre fue un filósofo autodidacta con tendencias místicas en el ámbito religioso e ideas inconformistas en el ámbito social. Sus particulares reflexiones, que su primogénito se encargaría de editar, ejercieron una difusa influencia sobre William, que heredó sin duda un carácter inquieto y algo extravagante. Los primeros síntomas de este carácter se muestran ya en su adolescencia, cuando se debate entre estudiar bellas artes o seguir una formación científica. Finalmente estudió química y medicina en Harvard, la misma universidad en la que ejercería la docencia toda su vida. Sin embargo, cuando estaba a punto de graduarse, James volvió a dudar de su vocación. Interrumpió entonces sus estudios para marcharse en 1865 con una expedición a Brasil encabezada por Luis Agassiz, casualmente un naturalista detractor de Darwin. Sin embargo, por aquel entonces James sentía ya mucha más afinidad por el autor de El origen de las especies, obra leída y discutida con entusiasmo en el llamado Club Metafísico, un reducido grupo de estudiantes de Harvard del que James formó parte junto al prestigioso lógico y científico Charles Sanders Peirce y el menos conocido Chancey Wright. Este último iba a desarrollar precisamente la parte más psicológica del proyecto darwiniano, el estudio de la evolución de la autoconciencia a través de la historia de las especies. En esta línea, la psicología de James parte de una concepción de la mente como resultado de un proceso evolutivo, a lo largo del cual se habría desarrollado para responder a las demandas del medio y favorecer la supervivencia de los organismos. Pero aún tenía que pasar un tiempo antes de que James se dedicara de lleno a estas cuestiones. A su regreso de Brasil, sin mucha convicción se graduó en medicina. Desorientado y sumido en una fuerte depresión, se marchó un tiempo a Europa. Allí pasó por varios balnearios, visitó universidades y laboratorios y leyó a Kant y al filósofo francés Charles Renouvier, cuyo énfasis en la libertad parece que le ayudó a superar su depresión. Finalmente, a su regreso a Estados Unidos, James decide reorientar su carrera hacia el estudio del sistema nervioso. Empieza entonces a colaborar en el Laboratorio de Fisiología Experimental de Harvard y a ocuparse de un curso de Fisiología y Anatomía Comparada. Sus intereses se inclinan cada vez más hacia la filosofía y la psicología, pero duda si dedicarse a ellas por razones prácticas. Finalmente, en 1876, se sitúa definitivamente en esa dirección, con una serie de conferencias sobre la acción de la conciencia. En sus primeras clases de psicología, James empieza utilizando los principios de psicología de Herbert Spencer, pero su enfoque mecanicista no le convence. Recibe entonces la propuesta de un editor para realizar su propio manual, oferta que acepta de inmediato sin medir bien la magnitud de su esfuerzo. 12 años más tarde, en 1890, aparecen finalmente sus Principios de Psicología,
que tuvieron un éxito fulminante a pesar de sus casi 2000 páginas. Enseguida prepararía una versión corta de más fácil manejo, conocida como el Jimmy. James se había convertido ya, de hecho, en una figura conocida fuera de Harvard, entre otras cosas por su idea de corriente de conciencia y por su ya clásica, aunque a menudo distorsionada, teoría de las emociones. Los principios de psicología y su definición de la psicología como ciencia de la vida mental han hecho que James sea considerado uno de los padres de la psicología científica. Ahora bien, James quería evitar que la psicología acabara convirtiéndose en una explicación mecánica de los procesos del sistema nervioso. Por eso defendía la existencia de la conciencia y su relevancia práctica. Según él, la conciencia permite al sujeto adaptarse activamente a las circunstancias que le rodean. De ahí su interés por la riqueza y diversidad de formas de experiencia. En este marco hay que entender su estrecha vinculación con la Sociedad para la Investigación Psíquica, destinada a estudiar lo que hoy llamamos espiritismo, en aquel entonces muy extendido, con el fin de entender este fenómeno y denunciar imposturas y charlatanerías. Asimismo, movido por las dolencias que afectaban a su familia, especialmente a su hermana Alice, diagnosticada de histeria, James se interesó por la psicopatología. Conoció así la obra de Freud, que contribuyó a difundir en Estados Unidos. Destaca también su creciente interés por el fenómeno de la religión, una dimensión fundamental del pensamiento de su padre y de su creyente esposa, también llamada Alice, con quien se había casado en 1878. En 1900, invitado por la Universidad de Aberdeen a dar una serie de conferencias, James encontró la ocasión para sistematizar sus reflexiones al respecto. Fruto de ello es su libro Las variedades de la experiencia religiosa de 1902, en el que se desmarca tanto de la teología como de la psicología más reduccionista. En la línea de su pragmatismo, James subraya el valor funcional de creencias religiosas que para él radica en su capacidad para satisfacer nuestras necesidades más importantes, incluida la de dar sentido a nuestra vida. Su filosofía terminará abogando por un pluralismo según el cual no hay solo una forma de pensamiento válido, sino varias, cada una apropiada para sus propósitos, sin que ninguna tenga la verdad absoluta. Es lo que defenderá en su última obra, Un universo pluralista. En 1910, William James fallecía en su casa de campo de Chocora por un problema cardíaco que llevaba años arrastrando. Mientras la historia de la psicología haría de él uno de sus mitos fundadores, la propia psicología, especialmente la americana, se alejaría progresivamente de sus ideas en aras de mecanizar definitivamente al sujeto. Los muchos callejones sin salida a los que nos lleva dicha obsesión hacen que la obra de James siga siendo hoy tan sugerente como lo fue en su tiempo.